Tortuga o monstruo. La confusa historia del Therizinosaurus. ¿Preparados para conocer a uno de los bichos más extraños, confusos y francamente ridículos que jamás han caminado sobre la Tierra? Olvídense del Tiranosaurio Rex, del Triceratops o del Velociraptor. Esos son los jugadores estrella, los que salen en todas las películas. Hoy vamos a hablar de un verdadero bicho raro, una criatura tan desconcertante que cuando se descubrió, los científicos pensaron que sus restos pertenecían a una tortuga gigante. Estamos hablando del Therizinosaurus cheloniformis. Y si el nombre les suena a algo complicado, esperen a ver cómo era. Significa lagarto guadaña con forma de tortuga. Imagínense esa mezcla en su cabeza. Piensen en esto. Es un dinosaurio terópodo, de la misma familia que el T-Rex y el Giganotosaurus, lo que automáticamente nos hace pensar en un carnívoro feroz, corriendo por la estepa. ¿Verdad? Pues nuestro amigo, el Therizinosaurus, decidió romper todas las reglas. Era un bicho enorme, de unos 10 metros de largo y 5 de alto, cubierto de plumas. Sí, plumas, como un pavo gigante y enfadado, con un cuello largo como una jirafa y, la guinda del pastel, unas garras. No unas garras normales. Las garras del Therizinosaurus son las más largas jamás encontradas en un animal terrestre. Imaginen una cuchilla de carnicero curva. Ahora, imaginen 3 de ellas, afiladas como navajas, en cada mano. La garra más larga medida tiene casi 1 metro de longitud. Para que se hagan una idea, eso es más largo que el brazo de una persona adulta promedio. 3 garras de ese calibre, listas para la acción, en un dinosaurio que, seamos sinceros, se parecía mucho a un avestruz con esteroides. La anécdota más fascinante de este animal es precisamente esa gran paradoja. Tienes el arma más mortífera que la evolución pudo diseñar en la prehistoria. Pero, ¿para qué la usaba este dinosaurio? Para cortar hojas. Sí, este gigante con guadañas en lugar de manos era un vegetariano. Y ahí está la clave para entender por qué el Therizinosaurus nos fascina tanto. Es la viva imagen del dinosaurio que la ciencia no sabía cómo clasificar. ¿Qué hacía un herbívoro con semejante arsenal? ¿Por qué la evolución le dio estas herramientas que parecen de una película de terror? Era tan tranquilo como un perezoso gigante que solo quería alcanzar las ramas más altas. O, por el contrario, era el tipo más peligroso del Cretácico que, a pesar de su dieta vegana, te convertía en un pincho moruno si te atrevías a pisar su jardín. Prepárense, porque esta historia es más que un simple recorrido por unos huesos viejos. Es una aventura de descubrimientos fallidos, de misterios anatómicos y de cómo la naturaleza, hace 70 millones de años, creó un monstruo de las películas que solo quería comer lechuga. Contexto histórico y geológico. Para entender a nuestro protagonista, el lagarto guadaña, tenemos que viajar al pasado, pero no a cualquier pasado. Nos vamos al Cretácico Superior, hace unos 70 millones de años, en un lugar que hoy conocemos como el desierto del Gobi, en Mongolia. El Cretácico Superior fue una época convulsa. Los grandes continentes que conocemos ya se estaban separando, y el clima era significativamente más cálido que el actual. Los dinosaurios estaban en su apogeo. En Asia Central, en particular, el entorno era una mezcla de vastas llanuras y bosques dispersos, con un clima semiárido, muy distinto del desierto helado que es hoy Mongolia. En este crisol de vida, el Therizinosaurus compartía su ecosistema con algunos vecinos de cuidado. Estaban los grandes depredadores como el Tarbosaurus, una especie de T-Rex asiático, no se andaba con chiquitas. Los hadrosaurios con pico de pato, como el Saurolophus,
y otros terópodos extraños como el Deinocheirus, el dinosaurio pato ganso, con brazos aún más largos, si eso es posible. Era un mundo donde cada criatura tenía que esforzarse para sobrevivir, y la vida era una constante carrera entre comer y no ser comido. Nuestro dinosaurio guadaña vivió en la formación de Nemegt, un yacimiento paleontológico legendario, conocido como el cementerio de dinosaurios. El Nemegt no es solo arena, ha revelado restos de ríos, lagos y zonas boscosas, lo que nos pinta un cuadro de un hábitat lo suficientemente rico como para sostener a gigantes como el Therizinosaurus y el Tarbosaurus. Este contexto geológico es crucial. Si el Therizinosaurus era un herbívoro que necesitaba alcanzar el follaje alto, los árboles, arbustos y el ecosistema ribereño de Nemegt le proporcionaban el banquete que necesitaba. Y si era un animal lento, sus guadañas no eran solo para las ramas, sino que eran la póliza de seguro perfecta contra cualquier depredador ambicioso que pensara que este bicho raro era una comida fácil. Importancia del descubrimiento y relevancia para la ciencia. La relevancia del Therizinosaurus para la ciencia va mucho más allá de ser un simple espécimen. Este dinosaurio obligó a los paleontólogos a reescribir una parte de la historia de los terópodos. Antes de su identificación correcta, la mayoría de los terópodos eran vistos como la encarnación de la ferocidad, carnívoros bípedos con mandíbulas llenas de dientes. Pero el Therizinosaurus, junto con otros parientes cercanos, demostró que la línea evolutiva de los terópodos era mucho más flexible de lo que se creía. Podían volverse vegetarianos. El descubrimiento de un terópodo masivo y emplumado que adoptó una dieta herbívora ayudó a confirmar la creciente teoría de que las aves evolucionaron directamente de los terópodos. Si la línea del T-Rex podía dar origen a un animal de estas características, ¿quién dice que otras ramas no dieron lugar a las aves? En esencia, el Therizinosaurus no es solo un dinosaurio más. Es una pieza clave en el puzzle de la evolución, un eslabón que demuestra cómo ciertas adaptaciones extremas pueden surgir en el linaje más improbable. Y, además, es un fascinante ejemplo de la evolución convergente, un fenómeno donde organismos no relacionados desarrollan rasgos similares debido a que se enfrentan a problemas parecidos. Al igual que los perezosos terrestres extintos y los osos hormigueros, el Therizinosaurus desarrolló su propia forma de agarrar y rasgar vegetación. Pero claro, los perezosos no tenían guadañas de casi 1 metro. Acompáñenos en este viaje. Vamos a desentrañar el misterio de las garras más aterradoras de la prehistoria y descubrir al dinosaurio que, a pesar de su aspecto de villano de película de terror, nos enseñó una de las lecciones más importantes sobre la complejidad de la vida antigua. Capítulo 1. El descubrimiento. Historia del descubrimiento del fósil. La historia del Therizinosaurus no es la de un hallazgo glorioso y completo. Es una historia de confusión, fragmentos y un error de identificación tan épico que duró más de 20 años. La criatura que hoy conocemos como el lagarto guadaña fue, durante décadas, poco más que un puñado de huesos extraños. Todo comenzó en el vasto y remoto desierto del Gobi, en 1948. Una expedición paleontológica conjunta soviético-mongola se encontraba excavando en la formación Nemegt. Entre los muchos tesoros que desenterraron, encontraron unos fósiles muy peculiares. No eran huesos completos, ni un esqueleto articulado. Eran, simplemente, unas enormes estructuras de mano. El paleontólogo ruso Evgeny Maleev
fue el encargado de describir estos restos en 1954. Lo que tenía delante eran unos huesos de brazo y mano, terminados en 3 gigantescas garras, aplanadas y con una curvatura que recordaba a una hoz, o, como diríamos nosotros hoy, a una guadaña. Pero aquí viene la gran anécdota, el gran error histórico. Maleev, basado en la forma de estos huesos robustos y aplanados, y sin el resto del cuerpo para dar contexto, cometió un error colosal pero, en su momento, comprensible. Pensó que lo que tenía no era la mano de un dinosaurio, sino la costilla modificada de un reptil similar a una tortuga marina, o quizás una tortuga terrestre muy grande, y que estas garras eran utilizadas para cosechar algas del fondo del mar. Una tortuga gigantesca que usaba sus costillas como herramientas. De ahí viene la segunda parte de su nombre científico, Cheloniformis, que significa con forma de tortuga. El nombre original, Dericinosaurus, que significa lagarto guadaña, se refería a la forma de esas estructuras, pero la idea que se tenía del animal era radicalmente diferente a la realidad. La ciencia archivó estos extraños restos y se olvidó de la tortuga guadaña durante 20 años. Eran, sencillamente, un misterio, pero el Gobi tenía más que ofrecer. Décadas después, en 1970 y 1982, otras expediciones, ahora polaco-mongolas, hicieron nuevos hallazgos. Encontraron restos de dinosaurios que mostraban manos con un diseño muy similar al fósil original de Therizinosaurus, pero que pertenecían a otros dinosaurios, más pequeños, a los que se les dio el nombre de Segnosaurus y Erlikosaurus. Estos nuevos hallazgos, mucho más completos, incluían cráneos y huesos pélvicos. Y la evidencia era clara. Estos animales eran terópodos bípedos y herbívoros, no tortugas. El Segnosaurus y el Erlikosaurus eran, de hecho, los parientes más cercanos del misterioso Therizinosaurus. Con esta nueva luz, los científicos pudieron desenterrar el error original de Maleev. Al comparar las garras gigantes del Therizinosaurus de 1954 con los esqueletos mucho más completos del Segnosaurus y el Erlikosaurus, se dieron cuenta de la verdad. El lagarto guadaña no era una tortuga ni nada parecido. Era un dinosaurio terópodo gigante. El paleontólogo Dale Russell, en 1993, fue uno de los principales responsables de la reinterpretación, confirmando que las enormes guadañas pertenecían a un gigantesco miembro de esta nueva familia de terópodos herbívoros, los Therizinosauridae. Es una historia fascinante de cómo la ciencia se autocorrige. Un solo fragmento malinterpretado, una década de confusión, y la paciencia de los paleontólogos que unieron las piezas de un puzzle prehistórico. Si el descubrimiento no nos hubiese dado solo esas garras, la imaginación de Maleev hubiese quedado como la última palabra. La moraleja es clara. En la paleontología, un solo hueso puede engañarnos por completo. Descripción del lugar y la formación geológica donde se encontró el fósil. Como mencionamos, el lugar de nacimiento del Therizinosaurus es la formación Nemegt, en el sur de Mongolia. Este yacimiento es, para los paleontólogos, lo que la gran biblioteca de Alejandría era para los antiguos. El entorno antiguo. Hace 70 millones de años, Nemegt era el opuesto del Gobi moderno. No era un desierto estéril, sino una llanura aluvial. Imaginen un paisaje surcado por amplios ríos, con densos bosques ribereños, que se extendían hacia lagos y humedales estacionales. Este era un entorno con mucha vida y abundante vegetación, esencial para sostener a los grandes herbívoros como nuestro Therizinosaurus. Los sedimentos de Nemegt se depositaron precisamente en estos sistemas fluviales y lacustres,
lo que explica por qué los fósiles están tan bien conservados. La formación Nemegt y sus vecinos. La formación Nemegt es parte de un grupo más amplio de formaciones geológicas de dinosaurios y representa la capa más joven, del final del Cretácico. Es crucial porque sus sedimentos revelan condiciones ambientales estables y húmedas, en contraste con las formaciones más antiguas y áridas. Esta riqueza ambiental no solo permitió la existencia de herbívoros gigantes, sino también de depredadores masivos. Los fósiles se encuentran incrustados en areniscas de grano fino y limolitas. La forma en que se depositaron estos sedimentos, a través de inundaciones y flujos lentos de agua, favoreció la preservación de los esqueletos. A menudo, los cuerpos de los dinosaurios morían cerca de los ríos o eran arrastrados y cubiertos rápidamente por el fango, evitando que se descompusieran o fueran devorados por completo, lo que nos da esqueletos semiarticulados, o al menos grupos de huesos bien definidos. Es fascinante pensar que, a pesar de que el primer fósil era solo una mano, la geología del lugar nos da pistas sobre el estilo de vida del animal. Un entorno con agua y vegetación abundante, en lugar de un paisaje desértico, refuerza la idea de que el Therizinosaurus era un herbívoro que necesitaba mucho sustento para su gran cuerpo. Proceso de excavación y preparación del fósil. La excavación del Therizinosaurus, o mejor dicho, de las piezas que se atribuyeron a él, siguió el protocolo estándar para fósiles en zonas remotas, pero con los desafíos añadidos de la época y el lugar. El descubrimiento inicial, 1948. El descubrimiento original de las garras fue el resultado de una exploración sistemática en Nemegt. Una vez que los paleontólogos localizan huesos en la superficie, comienzan el proceso de excavación. Esto implica remover con cuidado la roca sedimentaria circundante, lo que se conoce como matriz, utilizando herramientas delicadas como cinceles pequeños, cepillos y piquetas. Dado el tamaño de las garras y su robustez, el equipo habría tardado tiempo en liberar los huesos sin dañarlos. El molde y el traslado. Los fósiles, especialmente en áreas áridas como el Gobi, son frágiles y deben ser protegidos antes de ser movidos. El proceso clave en esta fase es la aplicación de un molde protector, o chaqueta de campo, generalmente hecho de yeso o arpillera empapada en pegamento, que envuelve el fósil y una parte de su matriz. Esto permite que la pieza se mantenga entera durante el largo y a menudo accidentado viaje de vuelta al laboratorio. Las garras del Therizinosaurus original viajaron miles de kilómetros desde el remoto Gobi hasta Moscú, donde el equipo de Malev las estudió. La preparación de laboratorio. Una vez en el laboratorio, comienza la fase más meticulosa, la preparación del fósil. Aquí, técnicos altamente cualificados pasan horas, días o incluso meses retirando cuidadosamente el resto de la matriz de yeso y roca dura alrededor del hueso. En el caso del Therizinosaurus, la preparación final reveló las estructuras óseas que Malev describió como la costilla modificada de una tortuga, aunque hoy sabemos que eran los huesos de la mano y falanges de las garras. El rompecabezas filogenético. Lo que hace única la historia de este descubrimiento no es la técnica, sino la reconstrucción intelectual. La pieza clave de la preparación del Therizinosaurus no fue solo la limpieza de los huesos, sino el proceso de comparación con otros fósiles. Cuando se encontraron los esqueletos más completos de Segnosaurus y Erlikosaurus, se pudo inferir cómo era el resto del cuerpo del Therizinosaurus. Si el Segnosaurus
que tenía una mano similar, aunque más pequeña. Era un terópodo bípedo con un cuello largo, pelvis orientada hacia atrás, como un ave, y boca pequeña, adaptada para plantas. Entonces el Therizinosaurus, con unas garras gigantescas, debía ser un terópodo bípedo aún más grande, con características similares. El Therizinosaurus es el mejor ejemplo de que un descubrimiento paleontológico es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es la investigación, la reinterpretación y la humildad científica para corregir un error inicial, por más grande que haya sido. La gran guadaña resultó ser la clave de un dinosaurio que, en el papel, nadie se habría atrevido a dibujar. Capítulo 2. Morfología y anatomía funcional. Ahora que hemos entendido la confusión inicial, es hora de armar el puzzle y reconstruir al monstruo de las guadañas. El Therizinosaurus era, en apariencia, un revoltijo de partes que no deberían ir juntas. Vamos a desglosar su anatomía para entender por qué este dinosaurio es tan especial y cómo funcionaban realmente esas famosas armas. Descripción detallada de la anatomía del dinosaurio. Imaginemos que estamos en la estepa del Cretácico y vemos un Therizinosaurus en todo su esplendor. El cuerpo. Era un animal gigantesco, alcanzando longitudes estimadas de hasta 10 metros y un peso de hasta 6 toneladas. Tenía un tronco grande y robusto, que se hacía necesario para albergar un extenso sistema digestivo, vital para procesar las grandes cantidades de material vegetal fibroso que consumía. La cabeza y el cuello. Si lo comparamos con un T-Rex, el Therizinosaurus tenía una cabeza sorprendentemente pequeña. Estaba montada en un cuello largo y grácil, que le permitía alcanzar el follaje más alto, como lo haría hoy una jirafa. Su cráneo era ligero, con una mandíbula pequeña terminada en un pico desdentado para cortar vegetación, y unos pequeños dientes en la parte trasera. Este pico, junto con el cuello, es una adaptación perfecta para su dieta. Las patas traseras. A diferencia de muchos otros terópodos, cuya pelvis estaba diseñada para la carrera, la pelvis del Therizinosaurus y sus parientes se había modificado. El hueso del pubis apuntaba hacia atrás, una característica que se ve en las aves. Esto permitía un mayor volumen abdominal para el intestino. Además, y aquí otra rareza, caminaba con 4 dedos funcionales tocando el suelo, a diferencia de la mayoría de los terópodos que solo usaban 3. Esta base más ancha lo hacía más lento, pero más estable, algo vital para un animal tan voluminoso. El plumaje. Aunque no se han encontrado impresiones de plumas del Therizinosaurus directamente, sí se han encontrado pruebas de plumaje en muchos de sus parientes cercanos, los Therizinosáuridos. Por lo tanto, el consenso científico es que el Therizinosaurus estaba cubierto de una capa de plumas filamentosas, lo que le daba un aspecto aún más inverosímil. Un gigante bípedo con plumas, que recordaba a un enorme pavo o avestruz, pero con un arsenal de cuchillos en las manos. Análisis de las características morfológicas y funcionales. La verdadera magia, el centro de su funcionalidad, residía en las extremidades anteriores. Los brazos del Therizinosaurus eran extraordinariamente largos y musculosos, llegando a medir hasta 2.5 metros. Esta longitud, junto con su postura bípeda, le daba un alcance vertical inmenso. No solo eran largos, sino que los huesos, el húmero, radio y cúbito, eran robustos, lo que indica que podían soportar una gran tensión. Las garras de guadaña. Y aquí están las estrellas del espectáculo, las garras, o unguales. Había 3 en cada mano, siendo la más externa y la central las más largas. Podían alcanzar hasta 90 centímetros de largo.
Su forma era aplanada lateralmente y ligeramente curvada, como las hojas de una hoz o guadaña. Los científicos han estudiado su estructura y han llegado a la conclusión de que no estaban diseñadas para correr, sino para una acción de enganche y tracción. La función de las garras. 1. Herramientas de alimentación. La teoría principal, respaldada por su dieta herbívora, es que las garras funcionaban como ganchos de jardinería. El dinosaurio se pararía cerca de un árbol. Usaría sus largos brazos para alcanzar las ramas más altas y, con las garras, las jalaría hacia su boca, donde su pequeño pico y dientes posteriores desmenuzarían las hojas y la fruta. Esta acción de enganche y tracción requeriría los brazos fuertes y las garras aplanadas que se han encontrado. 2. Defensa y advertencia. Es imposible ignorar el potencial defensivo. Si un Tarbosaurus de 10 toneladas se acercaba a un Therizinosaurus, esas garras no solo eran un medio de defensa, eran un arma de intimidación. Al erguirse sobre sus patas, el dinosaurio guadaña podía exhibir su altura y su arsenal. Un golpe de esa garra, incluso en la piel más dura de un depredador, podría causar una herida devastadora. Este es el dilema: herramienta de cosecha o arma de defensa. Lo más probable es que fueran ambas cosas. Un excelente ejemplo de cómo la evolución puede crear una solución multiuso. La evolución convergente. La morfología del Therizinosaurus es un caso de estudio en evolución convergente. Sus largas garras se parecen en función a las de los perezosos terrestres gigantes extintos, los megatherios, que también las usaban para alcanzar ramas. E incluso, en su apariencia general de terópodo lento, grande y con brazos largos, es análogo a los mamíferos herbívoros extintos, llamados Chalicotherium, que tenían garras masivas que también se cree que usaban para jalar ramas. La naturaleza encuentra soluciones similares para problemas similares, incluso a través de linajes completamente diferentes. Discusión sobre la adaptación del dinosaurio a su entorno. El Therizinosaurus no solo era un animal extraño, era un modelo de adaptación a su entorno de Nemegt en el Cretácico superior. Adaptación a la dieta. Su cuello largo y sus garras gigantes son adaptaciones directas a su dieta herbívora. En un ecosistema con otros herbívoros de menor estatura, esta combinación le permitía acceder a una fuente de alimento que estaba fuera del alcance de la competencia. Es el equivalente prehistórico de una jirafa que no necesita estirar el cuello, sino que puede enganchar el banquete y traerlo hasta ella. Adaptación al riesgo. La presencia de grandes depredadores como el Tarbosaurus requería una estrategia de defensa. Como animal grande y probablemente lento, el Therizinosaurus no podía escapar. Su estrategia era la intimidación y la represalia. Las garras, junto con su tamaño imponente, lo convertían en una presa poco apetecible. El riesgo de recibir un corte de 90 centímetros era, sin duda, un fuerte disuasivo para cualquier carnívoro. Adaptación térmica. La capa de plumas, además de darle ese aspecto de gran pájaro extraño, habría ayudado con la regulación térmica. En el clima de Nemegt, que podía variar, las plumas actuarían como aislamiento, manteniendo el calor durante las noches más frescas y ayudando a protegerlo del sol durante el día. Capítulo 3. Análisis de especies. Clasificación taxonómica del dinosaurio. Después de la confusión de la tortuga guadaña, la ciencia tuvo que poner orden y ubicar al Therizinosaurus donde realmente pertenecía. Este proceso nos reveló una historia evolutiva mucho más interesante. El lugar en el árbol de la vida. El Therizinosaurus cheloniformis
se encuentra en el linaje de los dinosaurios más famosos y más extraños a la vez. Orden: Saurischia, dinosaurios con cadera de reptil. Aquí están todos los terópodos carnívoros y los gigantes saurópodos de cuello largo. Suborden: Teropoda, patas de bestia. La rama de los carnívoros bípedos, la familia del T-Rex y el Velociraptor. Sí, nuestro herbívoro de 6 toneladas comparte linaje con el más feroz de los depredadores. Clado: Coelurosauria, un grupo que incluye a los más evolucionados y, sorprendentemente, a las aves modernas. Superfamilia: Therizinosauroidea. Aquí está nuestra familia. Son el grupo de terópodos que se volvieron herbívoros. Familia: Therizinosauridae. El grupo de los lagartos guadaña, más grandes y evolucionados. Género: Therizinosaurus. Especie: T. cheloniformis. La gran paradoja taxonómica. La gran lección taxonómica del Therizinosaurus es que la dieta y la forma del cuerpo no siempre reflejan la ascendencia directa. A pesar de haber desarrollado un cuerpo robusto para la vegetación y unas patas adaptadas a caminar más que a correr, todos sus papeles genealógicos apuntan directamente a la línea de los terópodos carnívoros. Es como si el primo más grande y temido de una familia de asesinos hubiera decidido hacerse monje y trabajar en un jardín. Su estructura de mano y sus huesos de cadera son las firmas que los científicos no pudieron ignorar. Discusión sobre las relaciones filogenéticas con otras especies. El Therizinosaurus no estaba solo en su rareza. Tenía toda una familia de primos extraños, lo que ayudó a los paleontólogos a entender su origen. Los parientes cercanos: la familia Therizinosauridae. 1. Segnosaurus and Erlikosaurus, Mongolia. Como mencionamos, fueron los que ayudaron a resolver el misterio. Eran más pequeños que el Therizinosaurus, pero compartían la morfología general: cuerpo plumoso, cuello largo, boca pequeña y, crucialmente, las garras alargadas y la pelvis orientada hacia atrás. Estudiar sus esqueletos, que estaban más completos que el del Therizinosaurus, permitió a los científicos extrapolar y reconstruir el cuerpo de nuestro gigante. 2. Beipiaosaurus, China. Un therizinosáurido basal, más primitivo. El hallazgo de este espécimen fue revolucionario porque mostró directamente las impresiones de plumas. Esto confirmó que los therizinosauroides no solo estaban relacionados con los celurosaurios emplumados, sino que ellos mismos estaban cubiertos de una capa de filamentos. Si el pequeño Beipiaosaurus tenía plumas, lo más probable es que nuestro gigante Therizinosaurus también las tuviera. 3. Falcarius, Norteamérica. Otro pariente basal que vivió antes. Falcarius muestra el paso intermedio hacia la herbivoría. Aún tenía dientes adaptados para cortar tanto plantas como quizás pequeños animales o insectos. Era la fase de transición donde el linaje de terópodos empezó a probar el menú vegano. La conexión celurosauriana. La relación más sorprendente es con los celurosaurios. Este clado incluye a los tiranosáuridos, T-Rex, y los oviraptorosaurios, ladrones de huevos, pero también a las aves. El Therizinosaurus, con su pelvis aviana, sus extremidades modificadas y su plumaje, es una prueba viviente de la diversidad radical dentro de este grupo. Nos enseña que la evolución no siempre avanza en línea recta, sino que puede tomar giros inesperados, como convertir a un cazador en un recolector pacífico, aunque muy bien armado. Análisis de las características que lo distinguen de otras especies. Lo que hace que el Therizinosaurus sea la especie más famosa de su familia son sus características extremas, que lo separan incluso de sus propios parientes. Las garras de extremo largo.
Aunque todos los tericinosáuridos tenían garras largas, las del Tericinosaurus cheloniformis eran de un tamaño récord, con la garra conocida más larga de casi 1 metro. Eran notablemente más rectas y aplanadas que las de otros parientes, lo que sugiere un uso aún más especializado en la tracción de ramas, o, potencialmente, en un combate defensivo más enfocado en el apuñalamiento o corte que en el agarre. El gigantismo. El Tericinosaurus era el miembro más grande de su familia. Este gigantismo podría ser una respuesta directa a la presión selectiva en su entorno. Ser más grande significaba que podía competir por el follaje más alto, y al mismo tiempo hacía que la mayoría de los depredadores, excepto el Tarbosaurus adulto, lo pensaran 2 veces antes de atacarlo. El pie de saurópodo. Su pie era más robusto y ancho que el de la mayoría de los terópodos, con 4 dedos funcionales en lugar de 3. Esta adaptación le daba la estabilidad de un herbívoro pesado, muy diferente de la ligereza y rapidez de otros celurosaurios. En resumen, el Tericinosaurus es el tope de gama de su linaje. Es la versión maxi del terópodo herbívoro, armado hasta los dientes, o, más bien, hasta las uñas, y perfectamente adaptado para un estilo de vida que contradecía su origen. Capítulo 4. La vida en el Cretácico superior. Descripción del entorno y el ecosistema en el que vivió el dinosaurio. Volvamos a la formación Nemegt, el hogar del Tericinosaurus, al final del Cretácico. Un ecosistema de grandes contrastes. El Nemegt no era un páramo, sino un ambiente de llanura aluvial semiárida. Piensen en los grandes pantanos de Luisiana, pero en el centro de Asia y con gigantes. Tenía grandes ríos que formaban meandros y llanuras de inundación estacionales que albergaban una rica vida vegetal. Bosques de galería. A lo largo de los ríos crecían árboles altos, como cipreses y angiospermas, plantas con flor, de hoja ancha. Estos árboles ofrecían el follaje alto que el Tericinosaurus necesitaba. Humedales y marismas, zonas donde el agua se estancaba, permitiendo el crecimiento de helechos, equisetos y otra vegetación blanda que formaba parte del menú de otros herbívoros. La comunidad del Nemegt, el Tericinosaurus, convivía con una de las comunidades de dinosaurios más diversas y fascinantes de Asia. Los vecinos peligrosos, depredadores. El terror del Nemegt era el Tarbosaurus bataar, el gran tiranosaurio asiático, un depredador de primera línea. También había otros depredadores más pequeños pero igual de veloces, como los dromeosáuridos, parientes de los raptores. Los herbívoros competidores. Compartía las fuentes de alimento con otros gigantes, como los saurópodos, cuello largo, Nemegtosaurus y Opisthocoelicaudia. También estaban los hadrosaurios con pico de pato, como el Saurolophus, que pastaban en las zonas bajas. Los bichos raros, otros terópodos. El ecosistema era un verdadero zoológico de terópodos extraños. Estaba el Deinocheirus, el dinosaurio pato ganso, con joroba, un omnívoro enorme con brazos aún más largos que el Tericinosaurus, pero sin las guadañas. La vida en el Nemegt, para el Tericinosaurus, era una negociación constante. Alcanzar el alimento antes que los saurópodos y mantenerse fuera del menú del Tarbosaurus. Discusión sobre la dieta y el comportamiento alimentario. La pregunta del millón para el Tericinosaurus es: ¿cómo comía realmente? La evidencia de la dieta herbívora. 1. Anatomía de la cabeza. El cráneo pequeño, el pico desdentado y los dientes en forma de hoja en la parte posterior de la boca, ideales para triturar material vegetal. Gritan: herbívoro.
Los carnívoros tienen cráneos grandes y dientes afilados para cortar carne. 2. Anatomía del cuerpo. El cuerpo voluminoso y la pelvis modificada sugieren un intestino muy largo para la fermentación de plantas. Las plantas son difíciles de digerir, requieren un tracto digestivo grande y mucho tiempo para extraer nutrientes. El comportamiento alimentario. La técnica de la guadaña. Aquí es donde entra el factor garras. Basándose en la biomecánica, los paleontólogos postulan el siguiente escenario. Alcance vertical. El Therizinosaurus, con sus casi 5 metros de altura y brazos de 2.5 metros, podía alcanzar ramas a una altura que superaba a la mayoría de los otros herbívoros. El gancho. El dinosaurio se erguiría. Usaría sus guadañas como ganchos para tirar de las ramas más altas y ricas en hojas y frutos. Los músculos masivos de sus brazos, que sabemos que eran resistentes al estrés, harían el trabajo pesado de tirar. Corte y trituración. Una vez la rama estaba a la altura de su boca, el pico funcionaría como una tijera para cortar la vegetación, y los dientes traseros la triturarían antes de que pasara al gran estómago de fermentación. Una anécdota sobre su menú. Se ha especulado que, además de hojas fibrosas, el Therizinosaurus podría haber tenido una dieta variada que incluyera frutas e incluso, quizás, miel. Algunos de sus parientes más pequeños eran conocidos por ser omnívoros, y esas garras largas, aunque ideales para ramas, también habrían sido perfectas para rasgar nidos de insectos o incluso panales de abejas prehistóricas. Esto es pura especulación, pero nos pinta un cuadro de un animal que aprovechaba cualquier fuente de alimento disponible en su vasto territorio. Análisis de las interacciones con otros organismos. La vida en el Nemegt era una telaraña de depredación y competencia. Therizinosaurus versus Tarbosaurus, el depredador. La interacción más dramática habría sido la defensa contra el Tarbosaurus. Estrategia del Tarbosaurus. Los Tarbosaurus jóvenes podrían haber intentado cazarlo. Sin embargo, un Therizinosaurus adulto sería demasiado grande para ser atacado directamente por un solo ejemplar, salvo que estuviera enfermo o herido. La respuesta del Therizinosaurus. Si era acorralado, el lagarto guadaña no huiría. Era demasiado lento. Su única opción sería encarar la amenaza y atacar con sus brazos. Las garras, en un movimiento de barrido o apuñalamiento, podrían haber infligido cortes graves e incluso mortales a un depredador. La regla de Nemegt para el Tarbosaurus era: si tiene plumas y garras de 1 metro, déjalo en paz. Therizinosaurus versus herbívoros, la competencia. Con los otros herbívoros, la interacción habría sido territorial. Ventaja competitiva. Su altura y sus garras le daban una ventaja clara sobre los hadrosaurios que solo comían a nivel del suelo. Podía acceder a los mejores recursos sin competencia directa. Comportamiento territorial. Se cree que los Therizinosaurus eran solitarios y territoriales. La misma estrategia de defensa que usaba contra el Tarbosaurus la usaría para intimidar a un Saurolophus entrometido que se acercara demasiado a sus zonas de alimentación preferidas. Las garras no solo eran un arma, sino una señal de advertencia visible a gran distancia. Capítulo 5. La reproducción y el crecimiento. Discusión sobre la reproducción y el desarrollo del dinosaurio. Como no tenemos fósiles de huevos o nidos atribuidos directamente al Therizinosaurus cheloniformis, debemos basarnos en lo que sabemos de sus parientes y de otros celurosaurios. El nido y los huevos. Siendo un terópodo, el Therizinosaurus ponía huevos. Lo más probable es que 1. Forma de nido. Construyeran nidos en el suelo,
quizás raspando la tierra para formar un montículo o anillo, similar a como lo hacían los oviraptorosaurios. 2. Cuidado parental. Muchos terópodos, especialmente los maniraptoriformes, grupo al que pertenecen los tericinosáuridos, exhibían un alto grado de cuidado parental. El macho podría haber sido el encargado de incubar los huevos y proteger a las crías, como lo hacen muchas aves modernas y los oviraptorosaurios. Las garras en la crianza. ¿Un obstáculo? Aquí surge una anécdota divertida y un desafío. Si esas garras gigantescas eran tan frágiles y afiladas, ¿cómo protegía el adulto los huevos o las crías sin pincharlos accidentalmente? La hipótesis del brazos abiertos. Es probable que, en lugar de sentarse directamente sobre los huevos, lo que podría haber sido catastrófico, los padres simplemente se sentaran en el borde del nido o los cubrieran con sus largos brazos y cuerpo, creando un perímetro de protección con su formidable arsenal apuntando hacia afuera. Las garras, que eran un peligro para el exterior, se convertían en el último sistema de seguridad para el nido. Análisis de la estructura ósea y el crecimiento. El crecimiento de un gigante como el Therizinosaurus se estudia a través de los huesos fosilizados mediante un proceso llamado histología ósea. Líneas de crecimiento, LACs. Al cortar los huesos largos, como el fémur, los científicos pueden ver anillos de crecimiento similares a los de un árbol. Estas líneas de crecimiento anuales, LAGs, Lines of Arrested Growth, permiten estimar la tasa de crecimiento y la edad del dinosaurio. Crecimiento acelerado. El Therizinosaurus habría pasado por una fase de crecimiento acelerado durante su juventud, para alcanzar su tamaño masivo de 6 toneladas rápidamente. Ser grande es una gran defensa. Esta fiebre de crecimiento es común en muchos grandes dinosaurios. El misterio de las manos juveniles. Aunque no tenemos un esqueleto juvenil completo, la forma en que se desarrollaron esas garras es un misterio. ¿Nacían con garras grandes o crecían desproporcionadamente en la adolescencia? Lo más probable es que el crecimiento de las garras fuera continuo, pero se acelerara a medida que el animal crecía, llegando a su tamaño récord en la madurez. Discusión sobre la longevidad y la mortalidad. La esperanza de vida. Basándose en el tamaño y la tasa de crecimiento de otros grandes terópodos, se estima que el Therizinosaurus podría haber vivido entre 30 y 40 años, si sobrevivía a la dura juventud. Ser un herbívoro masivo, con una excelente defensa, garras, probablemente aumentaba su longevidad en comparación con los depredadores, que siempre se arriesgaban más en la caza. Causas de mortalidad. 1. Enfermedad y vejez. Como cualquier animal, la vejez habría traído consigo debilidades, lo que finalmente lo haría vulnerable a los depredadores o a la incapacidad de procesar suficiente comida. 2. Tarbosaurus. La depredación por parte de un Tarbosaurus adulto o en manada seguiría siendo la causa de mortalidad más violenta. 3. Accidentes geológicos, ahogamientos en los ríos de Nemegt o ser sepultado en una inundación rápida eran riesgos constantes en ese entorno aluvial. Un posible hueso roto como pista. Si se encontraran más huesos de Therizinosaurus, buscaríamos signos de lesiones en los brazos o garras. Una garra rota y curada indicaría que el animal la usó en combate, posiblemente contra un depredador o un competidor territorial, y sobrevivió al encuentro. Una historia de valentía escrita en hueso. Capítulo 6. Señales, adaptaciones o misterios.
Discusión sobre las señales y adaptaciones únicas del dinosaurio. El Therizinosaurus es una obra maestra de adaptaciones evolutivas, una colección de características que, aunque parecen aleatorias, estaban perfectamente sintonizadas con su nicho ecológico. 1. Las garras como señal visual. Las garras no solo eran herramientas y armas, sino que probablemente servían como señales visuales. En el mundo animal, las armas suelen ser exhibidas. Intimidación. Al pararse en posición erguida, el Therizinosaurus podía levantar sus brazos y exhibir las guadañas. Esto habría sido una advertencia inconfundible para cualquier Tarbosaurus o rival que invadiera su territorio. Rituales de apareamiento. Algunos científicos han especulado que las garras también podrían haber jugado un papel en el cortejo. Los machos podrían haber exhibido las garras más grandes y mejor cuidadas para atraer a las hembras, un signo de fuerza y capacidad para defender un nido. 2. El plumaje como exhibición. Las plumas, además de la termorregulación, a menudo cumplen una función de exhibición. Coloración. Aunque no se puede saber el color de las plumas del Therizinosaurus, es muy probable que exhibiera colores llamativos o patrones en algunas partes de su cuerpo, quizás en los brazos o la cabeza. Esto lo habría hecho destacar durante la temporada de apareamiento o para señalar su presencia territorial. Comportamiento de exhibición. Imaginen al Therizinosaurus extendiendo sus plumas y agitando sus brazos, convirtiendo un simple paseo por el bosque en una exhibición formidable. Análisis de las características que lo hacen interesante o único. Más allá de las garras, lo que hace al Therizinosaurus único es la suma de sus partes. El T-Rex vegetariano es el mejor ejemplo del fenómeno llamado reversión evolutiva de nicho. Tomar el plan corporal de un depredador ágil, terópodo celurosauriano, y adaptarlo a una dieta herbívora pesada. Es como si una familia de lobos desarrollara el cuello de una jirafa y se pusiera a comer hojas. El 4 dedos funcionales. La adaptación de tener 4 dedos funcionales en el suelo, tetradactilia funcional, en sus patas traseras, en lugar de los 3 habituales de los terópodos. Esto era una necesidad para soportar su peso masivo y su forma de cuerpo más ancha, un rasgo que lo acerca más a los saurópodos que a sus propios parientes. La adaptación del pubis. La forma en que su hueso púbico se invirtió y apuntó hacia atrás es una característica compartida con las aves, que les permite tener un tronco más grande para albergar órganos digestivos. Esta es una señal anatómica inequívoca de su vínculo evolutivo con las aves y de su necesidad de un tanque de fermentación grande para su dieta. Discusión sobre los misterios que rodean al dinosaurio. A pesar de todos los descubrimientos, el Therizinosaurus sigue siendo un enigma en varios aspectos, principalmente por la falta de un esqueleto completo. 1. ¿Cómo era realmente su cráneo? Aunque se ha inferido su forma a partir de sus parientes, el cráneo del Therizinosaurus cheloniformis nunca se ha encontrado. ¿Era exactamente como el del Erlikosaurus? ¿Tenía alguna cresta o adorno? El hecho de que la cabeza, con su pequeño pico, no haya sido hallada, sigue siendo el mayor vacío en nuestro conocimiento. 2. El comportamiento social. Vivía solo, en pequeños grupos familiares. Aunque la hipótesis del animal territorial y solitario es la más aceptada, algunos grandes herbívoros viven en manada para protegerse. La falta de yacimientos con múltiples esqueletos de Therizinosaurus sugiere que no eran gregarios, pero sigue siendo un misterio. 3. El uso exacto de las garras.
Si eran tan especializados para la alimentación, ¿por qué evolucionaron para ser tan masivas y letales? ¿Fue una adaptación de defensa que luego se reutilizó para la comida? ¿O viceversa? La respuesta se esconde en los patrones de desgaste de esas garras, una evidencia que aún esperamos encontrar. Capítulo 7. Habilidades y carencias. Discusión sobre las habilidades y capacidades del dinosaurio. El Therizinosaurus era un animal de contrastes, con habilidades muy definidas que garantizaban su supervivencia. Habilidades principales. 1. La recolección eficiente. Habilidad clave. Su principal habilidad era la recolección de hojas a gran altura. La combinación de cuello largo, brazos potentes y garras en forma de gancho le daba una eficiencia alimentaria superior a la de la mayoría de sus competidores. Podía comer lo mejor del bosque sin gastar energía escalando. 2. Defensa de alto impacto. La capacidad de infligir daño grave con sus garras era innegable. Podía usar su peso corporal, su altura intimidante y el alcance de sus brazos para mantener a raya a cualquier atacante. 3. Resistencia al estrés. Musculatura. Se ha demostrado que los huesos de su brazo eran resistentes, lo que implica una musculatura robusta y la capacidad de soportar la tensión de tirar de ramas gruesas o de forcejear. Habilidades especulativas, pero probables. Nadar. El entorno aluvial de Nemegt sugiere que el Therizinosaurus probablemente era un buen nadador, algo necesario para cruzar ríos y escapar de depredadores en el agua. Análisis de las carencias y debilidades. Para cada habilidad formidable, había una debilidad asociada, el precio evolutivo de su especialización. Carencias principales. 1. Velocidad limitada. Su cuerpo voluminoso, su pelvis ancha y la necesidad de tener 4 dedos funcionales en el suelo lo convertían en un animal lento. No podía huir de un Tarbosaurus, una debilidad crítica en un ecosistema de depredadores rápidos. 2. Vulnerabilidad del cráneo. Su cabeza y cuello largos y relativamente pequeños lo hacían vulnerable a un ataque dirigido. Si un depredador lograba eludir las garras y alcanzar el cuello, el Therizinosaurus estaría en serios problemas. 3. Especialización extrema. La especialización de su dieta lo hacía vulnerable a cambios ambientales. Si el clima del Nemegt se volvía más árido y el follaje alto escaseaba, su gran tamaño y su necesidad de grandes volúmenes de comida se convertirían en una pesada carga. Discusión sobre cómo estas habilidades y carencias afectaron su supervivencia. El Therizinosaurus prosperó al convertir su debilidad, ser lento, en una fortaleza, ser intimidante. El equilibrio del tanque. Su supervivencia dependía de un delicado equilibrio. Su baja velocidad le impedía huir, pero su defensa, las garras y su tamaño lo convertían en un tanque viviente. Era un dinosaurio que decía: "No puedo correr, pero te aseguro que lamentarás haberme atacado". La ventaja de la verticalidad. La principal ventaja de supervivencia estaba en su capacidad para alimentarse de recursos no explotados por otros. Esto minimizaba la competencia directa por comida, asegurando que su gran cuerpo siempre estuviera bien alimentado. El riesgo de la enfermedad. Si enfermaba o se lesionaba un brazo, su estrategia defensiva colapsaba y se convertía inmediatamente en un objetivo para el Tarbosaurus. Su longevidad dependía de mantenerse sano e intacto. En esencia, el Therizinosaurus fue un maestro de su nicho, adaptando su linaje de cazador a la vida de herbívoro, pero manteniendo el arsenal de su familia para asegurarse de que nadie olvidara su origen depredador. Capítulo 8. Evolución y diversificación.
Discusión sobre la evolución del dinosaurio y su grupo. La historia evolutiva de los tericinosauroides es una de las más fascinantes y mejor documentadas sobre cómo un grupo puede hacer un giro de 180 grados en su estilo de vida. El origen carnívoro. El linaje. Tericinosauroidea se origina en los celurosaurios, parientes cercanos de los dromeosáuridos y tiranosáuridos, que eran sin duda carnívoros. La transición a la herbivoría, el punto de inflexión. La evidencia fósil sugiere una transición gradual, documentada por especies clave. 1. Fase 1. El omnívoro, Egenta falcarius. En el Cretácico inferior, aparecen los primeros signos de cambio. El falcarius de Norteamérica todavía tenía dientes adaptados para cortar carne y plantas, y garras pequeñas. Eran animales más pequeños, probablemente omnívoros, viviendo en un punto intermedio entre comer carne y probar la vegetación. 2. Fase 2. El herbívoro consolidado, Ehier Veipiaosaurus. El linaje desarrolla el plumaje y las garras se alargan. Los dientes se hacen más adecuados para procesar plantas. La necesidad de procesar plantas impulsa el cambio anatómico más importante, la inversión del hueso púbico, pelvis aviana, para dar cabida a un intestino más grande. 3. Fase 3. El especialista gigante, Tericinosaurus. Al final del Cretácico, la especialización alcanza su punto máximo con el gigantismo del Tericinosaurus y sus garras de 1 metro. El animal ha dominado completamente el nicho herbívoro de follaje alto. Esta evolución es un testimonio del poder de la adaptación. Ante la necesidad de explotar un recurso, follaje alto, y la presión de la competencia o la depredación, el linaje terópodo encontró una solución ingeniosa. Análisis de la diversificación y la radiación de los dinosaurios. La diversificación de los tericinosáuridos es parte de la gran radiación de los celurosaurios en el Cretácico. Geografía y época. El grupo se diversificó tanto en Asia como en Norteamérica a lo largo del Cretácico, demostrando que esta solución evolutiva, terópodo gigante y herbívoro, tuvo éxito en múltiples continentes. Asia, Gobi. Aquí encontramos a los gigantes, el Tericinosaurus y el Deinocheirus, un pariente cercano en la diversificación. Norteamérica. Especies como el Notronichus también poblaron América, demostrando que el linaje se había dispersado geográficamente con éxito. Diversificación de formas. Dentro de la familia, hubo una diversificación de tamaños y formas de garras. Desde el Falcarius pequeño hasta el Tericinosaurus gigante. Cada especie estaba optimizada para un micronicho, algunos para rasgar madera, otros para cavar, y muchos, como nuestro protagonista, para la recolección vertical de follaje. Discusión sobre la importancia del dinosaurio en la historia evolutiva. El Tericinosaurus es fundamental en la historia evolutiva por 2 razones clave. 1. La confirmación de la flexibilidad terópoda. Demostró que la evolución de los terópodos no estaba estrictamente ligada a la carne. Proporcionó una prueba crucial de que los dinosaurios con patas de bestia podían convertirse en criaturas complejas, emplumadas y herbívoras. Esta idea era impensable para muchos paleontólogos de principios del siglo XX. 2. Un espejo de la evolución aviana. El Tericinosaurus, con su pelvis aviana y su plumaje, derivado de terópodos cercanos a las aves, nos da una visión de cómo las características que hoy asociamos a las aves, plumas, nidos, cierto diseño de cadera, ya estaban presentes en los linajes de dinosaurios terrestres más grandes y extraños. Nos ayuda a entender el camino que llevó finalmente a los pájaros que vemos volar hoy. Capítulo 9. Extinción.
Discusión sobre las teorías sobre la extinción del dinosaurio. El Therizinosaurus y sus contemporáneos en el Nemegt desaparecieron en el mismo evento que acabó con la era de los dinosaurios. El evento de extinción KPG, Cretácico-Paleógeno, hace 66 millones de años. La teoría del impacto de asteroides. La teoría dominante, ampliamente aceptada, es que un asteroide de unos 10 a 15 kilómetros de ancho impactó la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán, México, creando el cráter de Chicxulub. Efecto inmediato: terremotos masivos y tsunamis. Efecto global a corto plazo. El impacto lanzó una nube de polvo, ceniza y hollín que envolvió el planeta, bloqueando la luz solar durante meses o años. El invierno de impacto. Esta oscuridad detuvo la fotosíntesis, lo que significó que las plantas murieron. Si las plantas mueren, el primer eslabón de la cadena alimentaria colapsa. Análisis de los factores que contribuyeron a su extinción. Para un gigante herbívoro como el Therizinosaurus, el impacto fue catastrófico. 1. Colapso de la base alimentaria. El Therizinosaurus necesitaba enormes cantidades de follaje diario para mantener su cuerpo de 6 toneladas. Cuando el invierno de impacto mató a las angiospermas y otros árboles, su fuente de alimentos se extinguió rápidamente. No podía cambiar a una dieta carnívora. 2. Incapacidad de hibernar o esconderse. Su gran tamaño, que fue su ventaja, se convirtió en su condena. No podía refugiarse en madrigueras ni subsistir con pequeñas reservas. Simplemente requería demasiado para vivir. 3. Vulnerabilidad ambiental. Se cree que los herbívoros especializados y de gran tamaño, junto con los grandes depredadores que dependían de ellos, como el Tarbosaurus, fueron los más afectados por la extinción. Los animales pequeños, omnívoros, que podían comer semillas, insectos y carroña, o los que podían hibernar, tuvieron una mayor tasa de supervivencia. El desafío final de la garra. Paradójicamente, la herramienta que le dio el dominio alimenticio fue inútil ante el desastre global. Sus garras no podían arrancar la comida de un planeta sin sol. Discusión sobre la importancia de la extinción en la historia de la vida en la Tierra. La extinción del Therizinosaurus, junto con el resto de los grandes dinosaurios, fue un reinicio biológico para el planeta. Vacío de niches. Su desaparición dejó vacante el nicho del gran herbívoro terrestre. Este vacío, en los millones de años posteriores, fue ocupado finalmente por los mamíferos, dando lugar a los grandes herbívoros que conocemos hoy, como elefantes, jirafas y rinocerontes. La supervivencia de los celurosaurios, el legado del Therizinosaurus, su pertenencia al clado Celurosauria, es la parte agridulce. Aunque el Therizinosaurus murió, sus primos más pequeños y emplumados, las aves, sobrevivieron al evento de extinción. De cierta forma, su linaje sí encontró una manera de superar la catástrofe global. Capítulo 10. El legado. Discusión sobre la importancia del dinosaurio en la cultura popular. El Therizinosaurus ha tardado en llegar a la cultura popular, pero su diseño exagerado lo ha convertido en un favorito instantáneo para la ficción. El villano inesperado. La mayoría de la gente lo conoció por su aparición en la película Jurassic World, Dominion. Aquí fue presentado como un ser ciego, extremadamente territorial y mortal, usando sus garras en combate. Aunque esta representación es exagerada, era un herbívoro. Después de todo, captura la esencia visual de su poder defensivo. Juegos y ficción. Su diseño único, plumaje, cuello de jirafa, garras de 1 metro, lo ha hecho popular en videojuegos como ARK,
Survival Evolved y otros medios de ficción, donde a menudo es un bicho raro poderoso. Su popularidad se debe a que rompe el molde. No es solo otro T-Rex, es un concepto nuevo y visualmente impactante. Análisis de la relevancia del dinosaurio en la ciencia y la sociedad. La relevancia real del Therizinosaurus reside en su valor científico como un fósil educativo y de corrección. 1. La corrección de la ciencia. Su historia es un recordatorio de que la ciencia es un proceso de refinamiento y corrección. El paso de costilla de tortuga a terópodo gigante emplumado es una de las mayores historias de redescubrimiento en la paleontología, enseñando la importancia de la paciencia y el contexto. 2. Motor de la investigación. El Therizinosaurus y su linaje son constantemente citados en estudios sobre la evolución del plumaje, la transición de carnívoros a herbívoros y la historia del pie de los terópodos. Sigue siendo una fuente constante de preguntas e hipótesis. Reflexión sobre lo que hemos aprendido del dinosaurio y su importancia para el futuro. El Therizinosaurus es la prueba de que, en la historia de la vida, las reglas están hechas para romperse. Aprendizaje de la adaptación. Nos enseña que la evolución no se rige por la lógica simple. Puedes tener el aspecto de un monstruo y un pasado de carnívoro, y aún así, elegir una vida de herbívoro. La adaptación es lo que importa, y el Therizinosaurus hizo lo que fue necesario para sobrevivir en su nicho. La humildad paleontológica nos recuerda que incluso con los fósiles más impresionantes, solo tenemos fragmentos de la historia. El misterio del cráneo perdido del Therizinosaurus nos mantiene buscando, manteniendo viva la emoción del descubrimiento. Para el futuro, cada vez que vemos un pollo, un pavo o cualquier ave, estamos viendo a los descendientes de una línea que incluye al T-Rex y, sí, también al Therizinosaurus. Nuestro lagarto guadaña, que murió hace 66 millones de años, nos enseña que las mayores sorpresas del planeta suelen estar ocultas bajo tierra, esperando a que alguien, con un cepillo y mucha curiosidad, las desentierre. Y con eso, cerramos la fascinante historia de este gigante emplumado. La próxima vez que alguien te hable de un T-Rex, acuérdate del dinosaurio vegetariano con garras de asesino.